Como ustedes se van a dar cuenta, estos dos grandes síndromes van a afectar básicamente al glomérulo. Por lo tanto, van a ocasionar problemas en lo que conocemos como la barrera de filtración, y en algunos casos van a afectar la tasa de filtración glomerular. Entonces vamos a empezar con el síndrome nefrótico. Muy bien. Son síndromes renales clínicos que van a caracterizarse, como ven ahí, podría haber hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hipertensión arterial, fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, tumulopatías e infecciones urinarias. Esos son los grandes síndromes renales, ¿no? De esos, hoy día nos vamos a ocupar del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Muy bien, acá les traje un caso clínico. Un hombre de 27 años consulta por edemas de reciente inicio, no tiene datos relevantes en su historia clínica. En el examen clínico solo llama la atención el edema, la hinchazón, con febé en los miembros inferiores. Su presión arterial es 135/80 y las pruebas de sangre y orina revelan un nitrógeno de la urea de 15 miligramos por decilitro, una creatinina en 0.9 miligramos por decilitro, una albúmina 1.7 gramos por decilitro. El análisis de orina reporta 4 cruces de proteínas en la tira reactiva. El sedimento urinario muestra cuerpos grasos ovales, escasos cilindros hialinos y algunos hematíes. Cuando se hace la prueba del cociente proteína-creatinina en orina, es de 10.8, lo que sugiere que la excreción de proteínas es de aproximadamente 10.8 gramos por día por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Muy bien, ¿por qué les presento eso? Porque tenemos diferentes patologías. Esta es una de los ejemplos de las causas de síndrome nefrótico en el adulto, la glomerulonefritis membranosa, que básicamente, como ven ahí, va a afectar, miren, va a afectar la capa de los glomérulos, la capa epitelial, ¿no? Se supone que en esta zona tenemos los podocitos y también va a haber depósitos de inmunocomplejos, como vemos aquí. Finalmente, eso lo que va a hacer es que se pierda la carga negativa y que puedan salir las proteínas que bajo circunstancias normales no pasan. Se producen proteínas a nivel tubular, como la proteína de Tams-Horfman, apunten eso, ¿ya? Proteína tubular Tams-Horfman, que tiene que ver mucho con lo que pueden ser los mecanismos de defensa para que no tengamos infecciones de orina, y también que son la estructura de los cilindros. Muy bien, vamos a ver qué cosa hay. Para que se produzcan estos daños va a aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular y va a permitir el paso de proteínas, ¿no es cierto? Y estas son las 5 características del síndrome nefrótico. Proteinuria mayor de 3.5 gramos en orina de 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Así es la definición. Acompañado de edemas, hipoalbuminemia. ¿Vieron en el ejemplo cuánto tenía de albúmina? 1.7. ¿Cuánto es lo normal de albúmina? ¿Saben? ¿Cuánto es lo normal de albúmina? ¿Cuánto es lo normal de albúmina? Ya, les voy a decir. De 3.5 a 4.5, 4.8 gramos por decilitro. Y nuestro paciente en el ejemplo tiene 1.7 gramos por decilitro. O sea, es una hipoalbuminemia severa. ¿Ya? ¿Y qué más va a haber? Va a haber dislipidemia. ¿Por qué? Porque el hígado, al no tener la albúmina, trata de formarla de otros lados y de esa manera va a generar más colesterol y hay muchas veces triglicéridos. Y también va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Conforme vamos
a desarrollar la clase, vamos a ver cómo influencia en la clínica, cuáles son las complicaciones que ocasionan estos trastornos de esta definición de síndrome nefrótico. Por lo tanto es orina proteína, la bota, baja la proteína de la sangre y por albuminemia el paciente se hincha. Y además hay un trastorno en la síntesis hepática que forma grasas, colesterol, triglicéridos, y además hay un estado de hipercoagulabilidad que va a favorecer la trombosis, como veremos más adelante. En niños se define como una proteinuria de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Por eso les he puesto, porque hay que saber también cuándo se llama síndrome nefrótico en niños. ¿Por qué? Porque hay una patología que es propia de los niños, como van a ver cuando vamos a revisar lo que es la glomerulonefritis por cambios mínimos. Muy bien, entonces el síndrome nefrótico se puede clasificar en primario, cuando la lesión está directamente en el glomérulo; secundario, cuando obedece a una enfermedad sistémica como nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, esos son secundarios; síndrome nefrótico secundario hepatitis B, síndrome nefrótico secundario paludismo, y como ustedes van a ver más adelante un sinfín a vasculitis. Y congénito, algunos niños pueden nacer con este defecto y tienen este síndrome nefrótico. Y como ven en la imagen, lo que se va a producir es justamente una afectación de la barrera de filtración, ¿no? Este es el capilar glomerular, estos son los podocitos, esto es el de las células mesangiales, esto es lo normal. Muy bien, ahí lo tienen, ahí está mejor especificado, ahí está cuál es el defecto que hay en cada caso. Como ven ustedes, en la forma congénita puede haber mutaciones. Hay un slip diafragmático podocitario, en vez de mantener el tamaño normal se hace más amplia la distancia entre los pies de los podocitos. Hay un déficit de la nefrina, de la podocina, de la alfa-actina. Eso es todo para lo que es el síndrome nefrótico congénito. Y las primarias, ya las que hemos venido mencionando, cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, la focalis segmentaria, la membrana proliferativa, y en las secundarias, las que ya les dije, diabetes mellitus, las inmunológicas, lupus, vasculitis, artritis reumatoide, infecciosis, hepatitis B, HIV, hepatitis C, sífilis, lepra, enfermedades oncológicas como el mieloma múltiple, otra sistémica como amiloidosis, que ambas son por la producción de cadenas ligeras, ¿no? Y en el caso de la amiloidosis es depósito de una sustancia a nivel del glomérulo que finalmente destruye toda la capa de la barrera de filtración. Tumores también pueden dar, linfomas, leucemias como síndromes paraneoplásicos, medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, las sales de oro o los inhibidores de la enzima convertidora que se usa para tratamiento de la presión arterial. Muy bien, eso es más de lo mismo. Ahí lo que está es producto etario, qué cosa es más frecuente en niños y en adultos. Ya les dije, cambios mínimos en niños, también se puede presentar en adultos, especialmente en ancianos. Y las otras sí son más frecuentes de adultos, la focalis segmentaria, la membrana proliferativa, la membranosa, la nefropatía por IgA, por IgM, todas ellas. Y aquí les voy a dejar, ya no les voy a repetir, miren todas las causas del síndrome nefrótico. Ahí se las dejo para que ustedes la tengan. Miren cuáles son los defectos que se producen en el hereditario. Aquí es la producción de la nefrina, de la podocina, todo esto se altera y pueden tener salida de la proteína. La fisiopatología, lo que nos importa ahora es qué pasa. Miren ustedes, aquí tenemos el glomérulo normal, ¿no? Ahí están los capilares, las asas capilares, tenemos el revestimiento, miren esto representa el podocito, si miramos por acá tiene piecitos, tiene extensiones, esto es el aparato glomerular, ya lo revisamos en fisiología,
Y aquí es una foto de un corte de una de estas asas capilares y donde vemos al podocito con sus terminaciones, ¿no? Sus pies. Estos son los que se van a alterar, y aquí tenemos también la célula endotelial que también va a afectarse. Acuérdense que la barrera de filtración, ¿cómo estaba formada? La barrera de filtración del glomérulo, ¿cómo está formada? ¿Se acuerdan? ¿Nada? No se acuerdan nada de fisiología. Las células endoteliales, la membrana basal con sus 3 capas y la capa epitelial de los podocitos. Esos 3 componentes son la barrera de filtración. Ya cualquiera de esos niveles puede haber depósito de inmunocomplejos o puede haber reacciones sistémicas que vienen y se depositan ahí, como vamos a ver. Seguimos, eso es lo mismo, recordar la barrera de filtración, su composición molecular, como vemos acá, la nefrina, la podocina, todos ellos, miren, y todos estos enlaces hacen que la caderina, todos esos hacen de que no haya salida de la proteína. Cuando disrumpe todos estos factores y hay algo que nos afecta, es cuando esa barrera que normalmente está formada por carga negativa por todos estos aminoácidos, ahí es donde se va a producir la salida de la proteína, ¿no? Y acá está lo que decíamos, la capa endotelial, que es un epitelio fenestrado con huequitos, ven ustedes, la membrana basal, que es esta de acá que no se ve bien, y luego están los podocitos con sus pies, ¿no? Por eso se llaman podocitos, porque tienen pies. Muy bien, acá está otro detalle de la membrana basal, pero en microscopía electrónica podemos ver lo mismo, como ustedes ven acá, miren, este es el asa capilar, acá están los pies de los podocitos, estas son las células endoteliales y esto que se ve como un trazado de plumón es la membrana basal. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una patología? Miren, estos pies de podocitos se pierden, se disrumpen y va a haber salida de la proteína. Igual acá, esto es para que veamos cuáles son los mecanismos para que se produzca la proteinuria glomerular. Tiene que haber un defecto en la selectividad por tamaño, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en fisiología. Entonces, normalmente si son moléculas de tamaño pequeño pueden pasar, especialmente si son de carga positiva. Pero si son de carga negativa, como es la proteína, no debería pasar. Defectos en la selectividad por carga, daño de glomérulos que producen el heparansulfato, o sea, que va a perder su carga negativa y va a dejar pasar. Una expresión aumentada de inmunoglobulinas y de albúmina, porque las inmunoglobulinas, algunas son más pequeñas, otras son más grandes, y la albúmina, que es una grande, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Cómo se produce la lesión? Aquí están las células epiteliales glomerulares, que son los podocitos, esas las células epiteliales, se pueden dañar en varios tipos de glomerulonefritis o de enfermedad renal, especialmente en cambios mínimos y en glomerulosclerosis focal y segmental, ¿no? Hay una gran producción de citocinas por las células mononucleares, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son las mononucleares? ¿Ah? ¿Cuál? Oye, ustedes que están estudiando medicina, no se pasen, ¿no? ¿Cuáles son las células mononucleares? Nada, mudos están. Monocitos y linfocitos, acuérdense de eso. ¿Qué más tenemos? Y esos van a ser responsables del daño epitelial, ¿no es cierto? Formación de los inmunocomplejos, que ya les dije, y la subsiguiente activación del complemento en el espacio subepitelial, como en el caso de la nefropatía membranosa, o enfermedades por depósito que vienen del compromiso sistémico, que van a afectar a la pared capilar glomerular, o sea, el endotelio mismo, como en amiloidosis y nefropatía diabética. Esos son los mecanismos. También puede haber la falta de inflamación glomerular y la lesión tisular grave, que van a explicar la presencia de proteínas que originan el síndrome nefrótico. El sedimento urinario es inactivo
y la creatinina plasmática puede ser normal o moderadamente elevada. Podemos tener un hallazgo estructural común en el síndrome nefrótico, que es una lesión importante y extensa de las células epiteliales viscerales glomerulares, o sea, a nivel de los podocitos. Confusión de ellos o borramiento. Acá lo que tenemos es un gráfico de cómo es el daño en la glomerulonefritis membranosa. Hay la de tipo 1, como ustedes ven aquí. Miren, acá tenemos los complejos que están a nivel de la membrana, sobre la membrana basal en los pies de los podocitos. ¿Ven acá? En cambio aquí, en el tipo 2, ya hay formación de estas espinas, como se ven aquí, y empiezan a afectar los pies, se van emborrando los pies de los podocitos. Miren, ya está medio serrucho, ya no tiene piecito. En el caso 3, ya hay una cadena de inmunocomplejo, que son estas manchas marrones, que primero eran como espinas que estaban entrando, pero ahora miren, ya se metieron dentro de la membrana, y eso va a hacer que pierda su carga negativa y va a haber salida. Y finalmente hay un engrosamiento de la membrana basal con gran depósito de esto y ha perdido toda su arquitectura, como ven ustedes, ¿no? ¿Ven ustedes? Entonces eso pasa en glomerulonefritis membranosa, y como ven hay 4 tipos, la 1, la 2, la 3 y la 4, histológicamente. Ahora vamos a ver la fisiopatología del síndrome nefrótico. Primero hemos visto qué pasaba a nivel del glomérulo, de la barrera de filtración. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en grande para que nos dé el síndrome. ¿Qué tenemos? Miren, la lesión glomerular que ya hemos descrito, ¿qué va a ocasionar? Hay un aumento de la permeabilidad de lo que es el pasaje de tanto de solutos como los líquidos. ¿Y qué va a pasar? Proteína. ¿Y esto cómo se va a hacer evidente? Porque hay presencia de proteínas en la orina, que en circunstancias normales no están. Como va a haber una gran pérdida en el síndrome nefrótico, va a ocasionar disminución de la proteína en la sangre. Esto, como les dije, estimula la síntesis hepática, y esto va a dar la hiperlipidemia y la lipiduria, porque al aumentar las grasas a nivel plasmático va a aumentar la excreción en la orina, y esos son los famosos cuerpos ovales, que se acuerdan que hemos descrito en el caso clínico. Decía que el examen de orina de este paciente tenía cuerpos ovales, que no vienen a ser otra cosa que gotas de grasa, o sea, la lipiduria. Muy bien, seguimos. La hipoproteinemia, que es toda en general, luego la hipoalbuminemia. ¿Por qué es importante la albúmina? Porque va a ser la que ocasiona la presión oncótica del plasma. Entonces, si baja la albúmina, hay una caída de la presión oncótica del plasma. ¿Esto qué cosa ocasiona? Que haya una disminución del volumen plasmático efectivo. Cuando hay una disminución del volumen plasmático efectivo, como ya lo vimos en fisiología, hay un aumento de la secreción de la hormona antidiurética y hay una estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué van a buscar estos dos? Retener el agua y la sal para mantener el volumen intravascular. También va a ayudar el tono simpático. ¿Qué más vamos a tener cuando hay caída de la presión oncótica? Trasudación a través del capilar del líquido plasmático, que va a pasar al espacio intersticial con la formación de edema. Y este edema también favorece la retención de agua y sal, y se hace un ciclo vicioso para la formación del edema. ¿Ven? Aquí está cómo tenemos las 5 características del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y los edemas. Esto es un poco lo mismo, solo que aquí está más preciso. Una vez que se produce la hipoproteinemia, no solamente sale pues la albúmina, sino miren, la gamma-globulina, los factores del complemento, la antitrombina 3 y los factores de la coagulación. Por lo tanto, si pierdo inmunoglobulina, ¿qué voy a tener?
La consecuencia clínica es tendencia a las infecciones. Si pierdo los factores del complemento, que voy a tener un déficit en la opsonización. Por lo tanto, también voy a tener una tendencia a mayores infecciones. Si tengo una disminución de la antitrombina y los factores de coagulación, voy a tener trastornos de la coagulación y especialmente hipercoagulabilidad, formación de coágulos, trombosis. Pero también hay disminución de las proteínas de transporte, como la transferrina, el cobre, el zinc y la vitamina D, ¿no? Esto de acá ya lo vimos, pero eso les quería para detallar cómo es que va a haber la expresión clínica de lo que son las consecuencias del síndrome nefrótico. Y esto es para que conozcan los que son los cuerpos ovales o las gotas de grasa, las vacuolas de grasa que se ven en la orina. Miren, así se ven. Coman bastante parrilla un día y van a orinar y van a encontrar vacuolas de grasa en su orina, porque el organismo las elimina. Muy bien, esa es la dislipidemia. Ya hemos dicho, es un producto del aumento de la síntesis de las precursores de la lipoproteína a nivel hepático, y eso va a aumentar hasta 4 veces para tratar de formar albúmina. Pero no lo logra a veces, ¿no? Porque la pérdida es muy grande. Ustedes han visto que hay pérdida mayor de 3.5 gramos en 24 horas de albúmina, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que básicamente van a subir, ¿cuál? Los colesteroles malos, el de baja densidad y de muy baja densidad, ¿no? El LDL y el VLDL. El de alta densidad, que se supone es el colesterol bueno, puede estar aumentado, normal o disminuido. También tenemos triglicéridos altos, que es raro, pero ocurre cuando la albúmina disminuye de 1 a 2 gramos por decilitro, como en el caso de nuestro paciente, que tenía 1.7 nada más. Entonces el colesterol sérico va a estar mayor de 300 miligramos por decilitro y vamos a tener la presencia de lipiduria o los cuerpos ovales en la orina y cilindros grasos. ¿Por qué es importante? Porque clínicamente va a ocasionar mayor riesgo de muerte el que tengamos esta dislipidemia. Se supone que la enfermedad coronaria es 5.5 veces mayor en el grupo que tiene síndrome nefrótico que en la población general. O sea, basta que tengan síndrome nefrótico, su riesgo de enfermedad coronaria es 5.5 veces más. Por eso es importante. Y ahora se acabó tu... Ahí está. La hipercoagulabilidad, que ya hemos venido hablando también, ya hemos visto todo lo que pasaba y lo que salía en la orina. Esto lo que favorece es que tengamos trombosis de la vena renal, que puede ser agudo crónica. Y el problema es que en el tratamiento del síndrome nefrótico, como tiene mucho edema, y a veces hay hasta edema de pulmón, congestión, insuficiencia cardíaca, todo eso puede pasar por el exceso de agua, se usan diuréticos. Y cuando usamos los diuréticos en forma agresiva, lo único que podemos ocasionar como una complicación es una trombosis. No solo de la vena renal, también puede ser a nivel periférico. Muy bien, esto es cómo es la fisiopatología de ello. Aquí marcado en el glomérulo, en este glomérulo ya tenemos aumento de los factores, la eliminación de todos ellos, hay una disminución del plasminógeno, hay un aumento de la excreción urinaria de antitrombina 3, de la proteína C y de la proteína S en la proteinuria. También vamos a tener un aumento de la agregación plaquetaria, que finalmente va a favorecer trombosis aquí, ¿no?, de la vena renal. Y las infecciones ya vimos, ¿no es cierto?, que había un déficit de las inmunoglobulinas, porque también se pierden en la orina, y esto va a ocasionar que la oxonización, acuérdense que se perdían los factores del complemento, también todo esto tiene que ver con la inmunidad. Y también vamos a tener que hay un trastorno de la inmunidad celular favorecido por el déficit de la vitamina D, que también vimos que se perdía en la orina.
en un síndrome nefrótico. Hay malnutrición, el paciente está con hipoalbuminemia, no tiene buen nivel de proteína, tiene carencia de transferrina, de zinc, va a tener anemia. ¿Se dan cuenta? Y todo esto tiene que ver con la función linfocitaria que se va a ver afectado. Miren, todos estos son los factores que se van a alterar para tener tendencia a las infecciones en un síndrome nefrótico. Por lo tanto, las complicaciones, ¿cuáles van a ser? Tromboembolia, porque se afectaron todos los factores de coagulación, infecciones, como ya hemos visto, falla renal aguda, sí, ¿por qué? Porque hay disminución del volumen circulante efectivo, y si además le ponemos diurético, va a haber hipoperfusión y vamos a tener falla renal, hay malnutrición, porque imagínense quién vive con albúmina de 1.7 gramos, y pueden haber iatrogénicas como las que yo les mencioné, con el uso de los diuréticos y que podemos ocasionar más trombosis. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? La evaluación, el tipo de edemas, tenemos que ese es un tipo de edemas que se llama, que es blando, que es pálido, que deja fovea y se aloja especialmente en las zonas laxas, en este caso en un niño, como vemos en el testículo, en la zona genital. Y en este es el primero que se hincha y es el último que se deshincha porque es el tejido más laxo. Es más fácil deshinchar en otro nivel, ¿no? Aquí está. ¿Qué más tenemos? También tenemos, aquí lo que trataba de mostrar es cómo está la piel y especialmente las uñas, que van a, acuérdense que las uñas y el cabello son proteínas. Entonces cuando hay déficit vamos a tener líneas, surcos en las uñas, una serie de cambios, cae el cabello, cabello pajizo. ¿Se acuerdan del kwashiorkor? ¿Han estudiado el kwashiorkor? No. La desnutrición de los niños barrigoncitos y pelirrojos por desnutrición. Que la mamá cree que son gringuitos sus hijitos y es porque está mal. Y todo esto es un poco lo mismo de lo que hemos venido diciendo, que se pierde la orina. Y miren, les he traído la foto para que vean. Así se ve la orina, llena de espuma. Esto es proteinuria, orina espumosa, como la ven acá. Esta es la tira reactiva, que si la ponemos nos va a marcar la proteinuria. ¿Qué cosas vamos a hacer? Examen completo de orina, ¿qué es este? ¿Por qué? El examen completo es la visión microscópica y la tira reactiva. Eso es el examen completo de orina. Voy a medir la urina y la creatinina, sí, porque ya hemos dicho que hay un gran grupo de causas que pueden afectar la función renal. Por lo tanto, tengo que saber cómo está el nivel de urea y creatinina. El hemograma completo, porque ¿qué hemos dicho? Que se pierde transferrina, pueda que el paciente tenga anemia. También hemos dicho que hay déficit de inmunoglobulina y debo mirar cuánto es la cuenta de los leucocitos y tengo que ver la forma, cuántos linfocitos tengo o no tengo, porque va a estar afectado. Y ahora ya saben por qué, porque lo hemos revisado en la fisiopatología. El perfil lipídico, porque ya hemos visto, ¿no? Que va a haber aumento del colesterol y puede que un poco de triglicéridos. Tengo que ver rayos X de tórax. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer una placa de tórax en un paciente con síndrome nefrótico? A ver, más fuerte, con ganas. ¿Ah? Puede haber edema. ¿Edema qué? ¿Edema de pulmón o derrame? Puede haber primero derrame, porque trasuda pues en el tercer espacio, en el intersticial, ya. Y puede tener edema agudo de pulmón, pero el edema agudo de pulmón puede me canta en mi cara, porque el paciente está con insuficiencia respiratoria, está muy mal, está en riesgo de muerte. En cambio, cuando tengo un derrame, te puede decir, no me duele, no respiro bien, me falta el aire. Entonces le hacemos una placa y nos encontramos el derrame, ¿no? Eso, o también puedo ver que hay redistribución del flujo, que es la parte inicial del edema agudo de pulmón. Luego la ecografía renal, para ver de qué tamaño están los riñones.
¿Por qué? Porque en el caso del mieloma, en el caso de la amiloidosis y de la nefropatía diabética, los riñones son grandes, son más grandes. Entonces la ecografía me va a ayudar para mirar de qué patología estoy hablando, ¿no? Y en muchos casos, especialmente en adultos, el diagnóstico etiológico es la biopsia renal. En los niños no. En los niños, como la glomerulonefritis de cambios mínimos es la más frecuente, inician tratamiento con corticoides. Solo si no hay una respuesta adecuada al corticoide, el niño tendrá indicación de biopsia. Si no, no. Muy bien. Y el tratamiento de este síndrome va a ser de acuerdo a la enfermedad. Si tengo edema, diuréticos con precaución. Albúmina solo en casos extremos, cuando tengo, pónganse, una congestión pulmonar y no tengo cómo manejarla, tengo que poner albúmina con infusión de diurético, con cuidado para no ocasionar más trombosis. La dislipidemia, hoy en día sí te aconsejan tratarla, a pesar de que su respuesta no va a ser tan eficiente porque no depende del problema en sí, de que estés comiendo mucha comida grasa, es la defensa del hígado para tratar de generar albúmina. Y en ese afán es que ocasiona el mismo hígado esta dislipidemia. Por lo tanto, si no trato la enfermedad base, la causa del síndrome nefrótico, es bien difícil que logre corregir la dislipidemia. Y en caso de que tenga trombosis hay que usar la anticoagulación. Podemos ir desde heparina fraccionada a heparina no fraccionada, podemos usar todos los que son anticoagulantes orales, como ahora que ya tenemos, aparte de warfarina, el dabigatran, hay varios ahora, ¿no? Que son los NOAC, los famosos NOAC. Después tenemos que tener una restricción proteica moderada, tampoco es que podemos hacer tanto, acuérdense que está desnutrido. Entonces lo que se recomienda en la dieta del paciente con síndrome nefrótico es aportarle proteínas 0.8 gramos por kilo por día, que es más o menos parecido a la dieta convencional que tenemos nosotros. Muy bien, rápidamente nos vamos a síndrome nefrítico. Ahí están los riñoncitos, buena gente que le sonríe. Tienen que verlos, ¿sabes? Porque el riñón tiene que ver mucho con todas las funciones del cuerpo. A ver, este es otro caso clínico. ¿Vieron cómo era el otro? Edema básicamente, de inicio súbito también, pero poco a poco, con una albúmina baja en la sangre y todo. Ahora, otro caso. Esta es una mujer de 16 años que advierte de forma repentina el inicio de edema periorbitario y orina marrón oscura, por lo que acude a urgencias. Ella hasta esa fecha ha gozado de buena salud y hasta hace 2 semanas que presenta dolor de garganta relacionada a infección de vías respiratorias altas. El episodio se acompañó de fiebre persistente que le impidió asistir a clases por 3 días. La fiebre y los síntomas respiratorios se resolvieron espontáneamente. En el examen físico presenta una presión arterial de 150 con 105 milímetros de mercurio, edema en la cara y una mínima inflamación de la faringe. Las pruebas de sangre y orina muestran un BOL en 32 miligramos por decilitro. ¿Se acuerdan? El anterior era 15. ¿No es cierto? Muy poquito. Este está alto. Una creatinina en 2.1 miligramos por decilitro. Alto. Una albúmina de 3.7 gramos por decilitro. Normal. Análisis de orina tiene proteinuria 1 cruz en esa tira reactiva, hematíes, presencia de hematíes por tira reactiva también. El sedimento, que es la visión microscópica de la orina, múltiples hematíes, la mayoría de ellos dismórficos. ¿Qué quiere decir? Que pierde su característica oval que tiene el glóbulo rojo, o sea, la membrana del glóbulo rojo se afecta al pasar por la membrana basal glomerular, un poco que se deforma.
y por eso se llama dismórfico o crenado también, ¿ya? Y también algunos cilindros, miren, en el otro que había un cilindro serio, no, y ahora ¿qué hay? Un cilindro granuloso y hemático, diferente que el otro. El coeficiente proteína-creatinina es 1.1. ¿Se acuerdan cuánto era en el caso anterior? 10.8. O sea que es un montón. En cambio este es 1.1. La biopsia renal se realizó el tercer día cuando aparecieron infiltrados pulmonares. ¿Por qué? Porque el síndrome nefrítico tiene una causa que puede afectar el pulmón también. Muy bien. Aquí están diferentes, cómo también se van a dañar las asas glomerulares, son diferentes etiologías. Esta es una membranosa, es una rápidamente progresiva. Se llena el glomérulo. Vamos a la definición. En este caso, a diferencia del síndrome nefrótico, es conjunto de síntomas y signos de inicio súbito y autolimitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de pronto aparece el cuadro clínico que hemos visto, paciente que se hincha, edema perioditario, orina oscura, puede no haber proteinuria, hipertensión arterial y edemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Este síndrome nefrítico es una consecuencia de la inflamación de los glomérulos renales. Es un proceso inflamatorio agudo que afecta predominantemente a los glomérulos de patogenia inmunológica, inducido por causas primarias o como reacción de enfermedades sistémicas. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que caracteriza a este síndrome? Esta va a estar caracterizado por hematuria, edema e hipertensión arterial. En el nefrótico eran 5 características, en el nefrítico son 3, que es hematuria, edemas e hipertensión arterial. ¿Puede haber algo de proteinuria? Sí, pero no es característico. Y además suele afectar la función renal, o sea, da insuficiencia renal aguda y disminución del volumen de orina, que se conoce como liguria. Aquí están las causas. Las más descritas son las ocasionadas por bacterias, especialmente el estreptococo, beta hemolítico del grupo A, pero puede ser una serie, estafilococo, el estreptococo viridam, pueden ser también los micoplasmas, la Klebsiella, el proteo, la pseudomonas, todos ellos. Pueden ser también virus, porque se acuerda de que les describí hepatitis B, hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, rubiola, ahí tienen todo. Pueden ser parásitos, sí, la malaria, la esquistosomiasis, la toxoplasmosis, la filariasis, como ven. Hay otras, sí, algunos hongos también, Candida albicans, Coccidioides immitis, rickettsias, como se ven, todas esas son secundarias o al virus, al hongo, al parásito. Puede haber glomerulonefritis. Y también tenemos las glomerulonefritis primarias, que son ocasionadas en el mismo glomérulo, que no son consecuencias de una infección. Y acá las tenemos. Aquí tenemos la glomerulonefritis extracapilar, los tipos 1, 2 y 3, la membrana proliferativa, la glomerulonefritis proliferativa mesangial no por IgA y la mesangial por IgA, por inmunoglobulina A. Muy bien, tenemos enfermedades sistémicas, lupus, púrpura de Henoch-Schönlein, crioglobulinemia, vasculitis, Gutt's-Pasky, que es lo que sospechaban en esta señora del ejemplo, en esta joven del ejemplo. Por eso cuando hubo ya infiltrados pulmonares fueron a ver. ¿Y ahí qué se va a presentar? Va a haber hematuria y va a haber hemoptisis. Porque el mismo tipo de la lesión que se produce en el riñón se produce en el alveolo. Y ese es el Gutt's-Pasky. Tenemos síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, el hiperembolismo renal, la microangiopatía trombótica y otras enfermedades renales, nefritis,
túbulo intersticial, la posradiación cuando reciben radioterapia, nefropatía asociada al síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, nefropatía post-quimioterapia, miren, todo lo que da. Tumores renales, trombosis de la vena renal, ateroembolismo renal, tromboembolismo renal, infarto renal, todas esas pueden ocasionar síndrome nefrítico. Y también hay que tener en cuenta cuál es frecuente según el grupo etario. Menores de 15 años, a la primera siempre va la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Después ya viene el mensajear por IgA y los que vienen ahí. En los adultos, entre 15 y 40 años, la causa más frecuente es nefropatía por inmunoglobulina A, la enfermedad de membrana basal delgada, la nefropatía lúpica y la GESIA. Los mayores de 40 años, también nefropatía por inmunoglobulina A. Entonces, si en el examen le ponemos la pregunta, en un paciente que tiene 12, 13 años, que tiene edema, hematuria, hipertensión arterial, la causa más probable será nefropatía por IgA, glomerulonefritis rápidamente progresiva, vasculitis o glomerulonefritis aguda postinfecciosa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? Postinfecciosa, ¿no es cierto? Acuérdense. Las preguntas vienen así parecidas, o sea, fijen cosas así, no quiero todas las causas, lo más importante. Por eso les estoy remarcando en cada grupo etario cuál es la más frecuente. Muy bien, la fisiopatología igual es a nivel del glomérulo, de las asas capilares y de lo que es toda su barrera de filtración. Muy bien, ¿qué cosas hay en un síndrome nefrítico? Hay caída del flujo sanguíneo renal, por lo tanto hay caída de la tasa de filtración glomerular, o sea, hay falla renal. ¿Por qué? Por obstrucción de la luz capilar glomerular, por las células inflamatorias infiltrantes y las células glomerulares que proliferan. Hay todo inflamación, acuérdense, síndrome nefrítico viene por inflamación, gran producción de células, gran inflamación, mediadores químicos, tapan la luz del glomérulo y se produce el síndrome nefrítico, que es diferente a la membranosa, ¿se acuerdan? La membranosa es básicamente alteración de la membrana basal glomerular, de la barrera de filtración, de los podocitos, de la nefrina, ¿no? Cuando se pierde la carga negativa, básicamente está allí. Depósito de inmunocomplejos es otra cosa, ¿no? Acá hay mucha inflamación. En cambio, en el otro, cuando vemos infiltrados, vamos a ver tipo linfocitario monocítico, que quiere decir que son crónicas. En cambio, acá no, acá salen todos los segmentados, neutrófilos, todo. La función renal se va a comprometer por vasoconstricción intrarrenal y contracción de las células mesangiales. Estas son las células mesangiales. Cuando se van a contraer, ¿qué van a hacer? Van a abrir los poros de la barrera de filtración. Los huecos se van a hacer más grandes, va a haber salida del glóbulo rojo y escasa cantidad de proteína. Pero eso es lo que va a ocasionar. Hay expansión del líquido extracelular porque hay edema, pero hay hipertensión arterial. ¿Y qué va a haber? Se desarrollan por aumento de la reabsorción tubular de agua y sal. ¿Por qué? ¿Cómo hemos dicho que se ocasiona? Hay disminución del flujo sanguíneo renal y hay disminución de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, igualito como en el otro, que era por otra causa, pero en este caso es por otra causa, es flujo sanguíneo renal, que van a ocasionar que se active renina-angiotensina-aldosterona y antidiuréticas para que retengan el agua. Pero esto se va a poner lleno de agua, no va a haber tanta salida al intersticial. ¿Por qué? ¿Cómo está la albúmina en el nefrítico? Suele estar normal. Entonces la presión oncótica está normal, por lo tanto no va a favorecer la salida
del agua al intersticial porque le falta presión oncótica. Esa no es su forma. Esa teoría se llama el del underfilling, la del síndrome nefrótico. Y en este caso se llama sobre llenamiento del intravascular. ¿Por qué? Porque se queda el agua y no sale porque no orina. ¿Se acuerdan? Hay oliguria. Entonces se queda adentro, se expande más, hay edema con hipertensión arterial, porque tiene un exceso de volumen. El edema es diferente. O sea, esta es la teoría del overfilling, sobrellenado. En el caso del síndrome nefrítico. En el caso del síndrome nefrótico, básicamente es el underfilling, el deshidratado, el hipovolímico. Pero ambos dan edemas, ¿se dan cuenta? Pero en este, por eso es su característica, edema con hipertensión arterial, está lleno. Y es por la presión alta que sale el agua al intersticial, pero no porque le falte proteína. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más vamos a tener? La injuria de la pared capilar y glomerular va a determinar la hematuria. Claro, cuando esté dañado el capilar va a pasar los glóbulos rojos que en circunstancias normales no pasan. Y estos glóbulos rojos van a estar dimórficos, como que van a pasar la barrera. Puede haber cilindros hemáticos, hay cilindros hemáticos, hay leucocituria y proteinuria no nefrótica. Muy bien, esto es lo mismo para que recuerden nada más. ¿Y qué cosas se van a producir? Pueden haber depósito de inmunocomplejos, activación del complemento y liberación de los mediadores inflamatorios. Liberación de mediadores inflamatorios, síndrome nefrítico, inflamación. Puede que una pregunta les venga también en relación a eso, ¿no? ¿Cuál es el que va a ser producto de mediadores inflamatorios? La diferencia, y ustedes tienen que acordarse que esa es síndrome nefrítico, no síndrome nefrótico. Y acá está, que tenemos la fisiopatología, es la infección, especialmente en niños, que hay formación de anticuerpos contra la membrana basal, formación de anticuerpos contra esta membrana, en la formación de los complejos inmunes, que ya hemos visto, infiltración de células inflamatorias, proliferación de células glomerulares, ¿por qué? Porque la inflamación llama a lo otro, y inflamación del glomérulo como tal, ¿no? Y ya tenemos ahí fallando, ya hay síndrome nefrítico. Ahora, ahí va. ¿Qué van a producir? Igual como el otro. En este caso, y también aumento de la permeabilidad a nivel glomerular, infiltración de las células inmunitarias, daña las paredes de los capilares, hay escape de los eritrocitos por ese daño de las paredes, hay alteraciones hemodinámicas. ¿Por qué? Porque como está lleno, se inactiva, primero se activa renina-angiotensina, luego como está lleno, se inhibe, hay alteraciones hemodinámicas y hay caída de la tasa de filtración glomerular, que además se va a ver favorecida, ¿por qué? Porque va a haber obstrucción de los capilares, obstrucción del túbuli, porque se van a hacer los cilindros y va a haber menos depuración, menos filtración. Y acá tenemos cómo es más o menos qué es lo que pasa cuando hablamos de la reacción inflamatoria. Hay una hipercelularidad endotelial y mesangial, o sea, a este nivel y a este nivel. Todo el tejido de sostén en el mesangio también está inflamado. Depósitos granulosos subendoteliales, ¿de quién? Miren, de inmunoglobulina G y M. En cambio, en los glomérulos lo que ha habido es polimorfos nucleares. ¿Se acuerdan lo que les dije en el caso del otro? En el nefrótico más son los linfocitos, los monocitos. Hay fracciones de complementos, C3, C4, C5, C9, todo eso podemos encontrarlo. Y hay depósitos subendoteliales con aspectos de jivas. Especialmente ¿en quién? En la glomerulonefritis prostreptocócica, las jivas. ¿Qué más tenemos? Ahí está cómo se da la clínica en relación a todos estos que se han alterado. Entonces, ¿qué tengo primero? La faringoamidalitis o infección cutánea. Una es a las 2 semanas, la cutánea a las 4 a 6 semanas. Hay el antecedente, especialmente en los niños,
Y acuérdense la característica de la infección en la piel es que tenga costra mielicérica, o sea que sea semejante a la miel, media, amarilla, naranja, esa costra que se hace en los niños o a veces en los adultos, y esa es la característica del estreptococo. Vamos a tener la expresión clínica de hematuria proteinuria, baja el volumen de la orina y el edema por sobrecarga de volumen con hipertensión arterial, que ya lo hemos mencionado. Y acá en el laboratorio, ¿qué es lo que pasa? Se aísla la antiestreptolicina O, que está aumentada, hay un aumento de la antihialuronidasa, hay un aumento de la desoxirribonucleasa, disminución del complemento C3 del plasma, aumento de la urea, aumento de la creatinina, disminución de la excreción fraccionada de sodio, hay disminución de la renina plasmática y disminución de la aldosterona, que les he dicho, ¿no? Cuando se llena, se inhibe. Es diferente al otro mecanismo. Muy bien, en pocas palabras, tenemos la inflamación, el daño capilar, que va a dar la hematuria con los cilindros, ¿no?, de los glóbulos rojos, la pérdida de la carga aniónica, que aumenta la permeabilidad con el aumento de diámetro del poro de la membrana basal, puede haber un poquito de proteinuria, la hipercelularidad glomerular, harta inflamación, con una caída de la tasa de filtración glomerular, justamente porque va a obstruir y va a hacer que caiga la tasa. Esto se va a traducir en disminución del volumen de orina, oliguria y azoemia, retención nitrogenada porque aumenta la urea y la creatinina, eso se llama azoemia. Hay una contracción del mesanquio, que se acuerdan que hemos visto, que también va a ocasionar caída de la tasa de filtración glomerular, una retención de agua y sodio, y eso finalmente da la presión alta y los edemas. Eso es para redondear ahí. Y el cuadro clínico, como hemos visto, en este caso, básicamente es este eje primero, hematuria, edemas, hipertensión. Puede haber caída de la tasa de filtración glomerular y también proteinuria que no es en rango nefrótico. La hematuria, como ven acá, es marrón. Para que sea síndrome nefrítico va a estar presente el 100% de los pacientes. El 70% es macroscópica, un 30%, no, el 70% es microscópica y 30% macroscópica. Los glóbulos rojos son dismórficos o crenados, si superan el 30%, puede haber acantocitosis, cilindros hemáticos, orina oscura, es indolora, no forma coágulos y está presente durante toda la micción. Miren, este es un cilindro hemático. Y ese es el cuadro clínico, ahí están otra vez edemas, presión alta, suele ser matutino, puede haber complicaciones como el edema agudo de pulmón, ya sabemos que da la presión alta, la proteinuria que es muy pequeña, puede haber caída de la tasa de filtración glomerular. Miren ustedes acá la figura que les he puesto, un riñón al que le han cerrado el caño, ¿no? Miren, está anudado por la precipitación en los túbulos, de los cilindros y que no permiten el flujo de la orina, ¿no? Ahora, la oliguria se define como un flujo urinario menor de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora. Y la azoemia es un aumento de urea y creatinina y ácido úrico. Vamos a ver esto. No quiero, a ver, ya saben. Ya sabemos las complicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo del pulmón, encefalopatía hipertensiva, la historia clínica, los exámenes auxiliares, el examen de orina que debe tener la hematuria. Acuérdense, hematuria, cilindros hemáticos, crenados o dismórficos. La evaluación de la función renal, que vemos que se afecta. En los hematológicos hay que ver la hemoglobina hematocrito. ¿Por qué? Porque va a haber tendencia a anemia, se está perdiendo. La velocidad sanguínea de los glóbulos rojos, ¿por qué? Velocidad sanguínea de los glóbulos, porque va a haber un aumento de ellos. Este BCG va a estar, velocidad de sedimentación globular va a estar aumentado, especialmente cuando hay una reacción posinfecciosa, ¿no?, o sistémica de tipo inmunitario. La proteína C reactiva igual. Para el caso de lupus, ANCA positivo, Goodpasture, todo eso va a estar alto.
La proteinuria, que tengo que demostrar que es menor que el rango nefrótico, cómo están las proteínas en la sangre, que en el nefrítico van a estar normales o cerca de lo normal, salvo que sea un desnutrido, que puede estar bajo la albúmina. Las pruebas serológicas, el dosaje de inmunoglobulina, la antiestreptolicina O, el anticuerpo anti-DNA, el anticuerpo anticitoplasma, que es el ANCA, anticuerpo antimembrana basal glomerular, la crioglobulina, dosaje de complementos, hepatitis. Pruebas microbiológicas, cultivos, antibiogramas para ver qué germen, qué bicho está, la bacteria, el hongo, el virus. Y esta es la característica de la microscopía de luz de una glomerulonefritis postestreptocócica. Se ven capilares rechonchitos y todos los puntitos azules son la inflamación, los polimorfonucleares, ¿no? Miren, las asas que normalmente eran huecas, aquí están llenas de tejido inflamatorio. Cuando se hace biopsia renal, solo si hay duda diagnóstica, si el complemento es normal, si el anticuerpo antiestreptolicina O es negativo, si la proteinuria es masiva, si tengo una retención nitrogenada que pese a todas las medidas de control de la presión, del tratamiento antibiótico, no mejora. Esos son los casos de la indicación de biopsia renal en el síndrome nefrítico. Acá hay otras indicaciones. Acá está bien claro. Cuando hay sospecha o signos de enfermedad sistémica, ausencia de intervalo libre de entre infección y el síndrome, que se supone que por lo menos tiene que pasar 2 semanas cuando es a nivel de garganta o 4 o 6 semanas si es piel. Acuérdense de eso. Si no hay ese periodo, también tengo que ver si tengo que hacer la biopsia. Anuria prolongada, más de 5 días, deterioro progresivo de la función renal sin complejo, dice, yo ni miro bien, sin comienzo anúrico, o sea que no ha habido disminución del volumen de la orina, ¿no? Insuficiencia renal al mes después del síndrome, es otra indicación, no mejoría del complemento 3 en 4 semanas, reaparición del síndrome o solo de la hematuria macroscópica cuando ha mejorado curado, síndrome nefrótico a los 20 días, proteinuria a los 6 meses y persistencia de alteraciones del sedimento al año de evolución. Ahí tenemos que hacer biopsia. Acá está, miren, en la microscopía la ubicación de los complejos inmunes. Miren, esta es la cápsula de Bowman, estos son los capilares glomerulares, estas son las células mesangiales, como vemos acá, y los complejos pueden depositarse a este nivel, que es a nivel de los pies de los podocitos, a nivel de la célula endotelial o a nivel de la membrana basal, ¿no? En cualquiera de los, o dentro del mismo capilar, ¿no? Acá se ve mejor, miren, esta figura está más detallada, este es capilar normal, asa capilar normal, y esta es una asa capilar con gran proliferación de las células del capilar glomerular y con gran cantidad de tejido inflamatorio. Prácticamente llena la luz, ¿no? Capilar. Así se ve, y hay depósito de los complejos inmunes, como vemos acá, ¿no? Y todo eso va a pasar en glomerulonefritis, acá está difusa aguda, ¿no? Hay grumos, hay aumento de células mesangiales, como vemos acá. Miren, aquí, estas células son las células mesangiales que aumentan y como son como elásticos van a jalar y van a producir más daño, más salida de glóbulos rojos. El diagnóstico diferencial ya se los dejo porque ya hemos revisado cuáles son. Y el tratamiento. En este caso, dieta hiposódica, sin sal, porque los alimentos de por sí tienen sal. Esa comida que cocinamos sin nada de sal tiene 1 a 2 gramos de sal, porque es propia de los alimentos. Restricción hídrica, ¿no? Tengo que darle casi nada de líquidos, no sopas, no gelatinas, no mazamorras,
nada de eso, nada que sea líquido. Acuérdense, fruta y verdura, su peso se va a volver agua. Entonces tienen que tener cuidado también con eso, para la restricción. Diuréticos de asa, furosemida, 1 miligramo por kilo por dosis. Antihipertensivos, calcio antagonistas, de preferencia. Si no, también podemos usar inhibidor de la enzima convertidora y ARA2, siempre y cuando la tasa de filtración glomerular sea mayor de 30 mililitros por minuto. Si ya está por debajo, como hemos dicho que el síndrome nefrítico sí se afecta a la función renal, por eso es que la elección es calcio antagonista, ¿no? Y podríamos usar algún beta bloqueador también, siempre y cuando la función renal esté por encima de 30. Y en la profilaxis, cuando tenemos alta sospecha de que ha sido posinfecciosa por estreptococo, se usa la penicilina benzatínica. Resumiendo, de los dos que hemos visto hoy día, ahí está. Síndrome nefrótico, inicio insidioso, poco a poco. Nefrítico súbito. Edemas del nefrótico siempre es mayor que el del nefrítico. Presión arterial suele ser normal en el nefrótico. Presión arterial aumentada en el nefrítico. Presión venosa central normal o baja. En el nefrítico, presión venosa central aumentada. Proteinuria. 4 cruces en el nefrótico, la proteinuria puede estar entre 1 a 2 cruces en el nefrítico. Hematuria, puede haber o no, no es una característica del nefrótico. Y en la hematuria, miren, 3 cruces. Cilindros hemáticos, negativo. Cilindros hemáticos en el nefrítico, positivo. Albúmina baja en el nefrótico. En el nefrítico, normal o leve disminución. Esas son las diferencias. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hemos revisado estos dos grandes síndromes? Porque en la patología renal se van a expresar como las famosas glomerulonefritis, ¿no? Y de las cuales la más resaltante es la glomerulonefritis membranosa para el caso de síndrome nefrótico. Y las mesangiales y las difusas o postestreptocócicas también para síndrome nefrítico. Y ahí lo tienen, hay alteraciones urinarias, como ven acá, hematuria microscópica y proteinuria, las glomerulonefritis. La hematuria macroscópica, eso va a estar para el síndrome nefrítico, acuérdense. Síndrome nefrótico, la presencia de proteinuria mayor de 3.5 gramos en adulto y 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal en niño, con hipoalbuminemia. Nefrítico, cuadro clínico agudo, caracterizado por oliguria, hematuria y edemas e hipertensión arterial. ¿Se acuerdan? La proteinuria es no nefrótica. Tenemos estadios de esta glomerulonefritis, sí. ¿Por qué están mencionadas? Porque se deteriora rápidamente la función renal y pueden acabar en diálisis en días o semanas. Y luego tenemos otras glomerulonefritis crónicas que van a evolucionar en el tiempo, o sea, a pesar de los tratamientos no van a ceder, va a haber hematuria microscópica, va a haber proteinuria, más deterioro lento y progresivo de la función renal, y la proteinuria puede ser moderada o intensa. El tiempo de la progresión hacia la insuficiencia renal terminal va a ser variable según cómo se trate de membranosa, membrano proliferativa, mesangial, depende del tipo. ¿Qué más tenemos? Según la edad, como se presenta, acá tenemos síndrome predominante menores de 15 años en el síndrome nefrótico, cambio mínimo. Cuando el síndrome nefrítico, que hemos dicho, era posinfeccioso. Y aquí, en los mayores, de 15 a 65, la membranosa, mayor de 65, membranosa, cambios mínimos, diabetes, focal y segmentaria, amiloidosis, nefropatía por IgA, vasculitis, nefropatía por IgA. ¿Ya? Y acá las características, como es para las cuestiones de que tengan hematuria, síndrome nefrótico, nefrítico, si van a rápidamente progresiva o a glomerulonefritis crónica, como evolución. ¿Cómo es el hallazgo serológico?
cuando especialmente son de las enfermedades autoinmunes. Ahí está cómo se presenta el complemento, la anticeptolicina O, la antimembrana basal glomerular o el anticuerpo anticitoplasmático. Eso se los dejo para que lo tengan. Y hemos terminado maratónicamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo les acababa, me he mirado, pero